Okay, guys, we're going to see how we combine all these principles into tactical approaches to different types of fires. Entonces ahora vamos a ver cómo se combinan estos principios a las tácticas en escenarios específicos. Right, so I hope you forgive me here, Roy, but if you talk to an engineer who designs a building, the engineer assumes that the building will be built by the construction company perfectly. He assumes that the people who live in that building make sure the building is maintained properly and the building will remain perfect forever. Can I translate that? If you talk to an engineer outside Scandinavia, I'm just kidding with you. All right. Aquí el tema. Si uno habla con un ingeniero que diseña este tipo de edificios, el ingeniero va a asumir que la compañía, la gente que construye este edificio lo va a hacer perfectamente. Que la gente y los ocupantes van a usar el edificio de manera correcta y que el edificio va a tener mantención, por lo cual el edificio va a mantener su integridad básicamente eternamente. Lo cual, well, and I guess what you're going to say is that's not the case in reality, isn't it? Well, in reality, the people who live in these buildings are closer to Homer Simpson. They don't maintain the building. They don't make sure all the systems in the building remain working. And generally speaking, they don't necessarily behave very well in the context of fire safety. La realidad es que la mayoría de la gente en su comportamiento, en la manera en que mantiene su edificio, en que se mantienen que los sistemas contra incendio que se mantengan su función y también en su comportamiento, ¿no es cierto? Se asemejan más a Homer que otras cosas, eso siendo la realidad. So one of the biggest problems we found in our research is when you look through the standard operational guidelines produced by different fire services, they talked about a fire in a high-rise building, but they didn't go into detail what kind of fire. Uno de los desafíos que se vio inicialmente es de que en las guías de operaciones estándares de muchos de las brigadas de bomberos, es de que se hablaba sobre incendios en edificios altos y complejos, pero sin realmente entrar en ningún detalle de cómo manejar o cómo hacer las operaciones en ellos. So what you're going to see now, we believe in Dublin, it's unique, that you won't see it in any other fire service in the world, because I think we've been innovative in how we are carrying out our emergency planning. Entonces lo que yo voy a mostrar ahora se ve como algo que él no cree existe en otro lugar en el mundo, donde Dublin ha sido muy innovativo en la manera de su aproximación a este tipo de intervenciones. So we're going to talk about first about emergency planning scenarios that are reasonably foreseeable in single apartment for residential dwellings. Entonces la primera parte ahora es ver el plan de emergencia para departamentos en edificios residenciales. Okay, so the 7 scenarios that we identified, we believe are reasonable, and we believe because we've identified them, we can train to deal with them, both from a command point of view and from a tactical point of view. Entonces, se siente que estos 7 escenarios son escenarios reales, razonables de asumir, y dado que ya se han sido identificados, entonces se puede entrenar cómo tratarlos, tanto por el lado de comando como el lado de tácticas. Okay,
Scenario 6, building failure. Now, building failure, I will define in detail later, but building failure is when the building is not performing as designed, or the type of fire in that building is behaving in such a way that we can't control it. Y el escenario 6 es cuando tenemos el fallo de la construcción. Entonces, tenemos un incendio aquí donde el incendio se está comportando de tal manera de que es imposible tener el control de la propagación del incendio. This particular fire you're looking at happened in Dublin. And if you looked at, there's a fire on 2 separate floors. And second of all, what looks like an open plan fire is actually residential apartment fires where the walls separating the apartment failed. Would you mind pointing a little so we can get well? En ese incendio, lo que se ve aquí son un incendio en 2 pisos diferentes. Y lo que aparenta ser un compartimiento grande en ambos casos, realmente son las barreras internas. Este es un edificio residencial donde las paredes internas entre los departamentos han fallado. This particular fire is in a decay phase, and at its height, it was also a wind-driven fire. And you can see what is left of it there. Este incendio está ya en su fase de decadencia. I'm sorry. So it's a decay phase and? Yes, but when the fire was fully developed, this was a wind-driven fire. Cuando el incendio estaba totalmente desarrollado, también estaba siendo ayudado, empujado por el viento, o sea, afectado por el viento. The lesson from this is, even though it was a compartmented residential structure, when the building fulfilled its design, the walls did eventually fail between the apartments, and we had an open plan arrangement, as you can see. Aún así, este edificio que está en Dublin, un incendio que fue en Dublin, aún así este edificio fue inicialmente tenía una cierta compartimentalización entre los departamentos. Estos han fallado y se convirtió en un plano abierto con menos compresión y con volúmenes mucho más grandes. Okay, so the next scenario is building failure. El escenario 6 es el fallo de la construcción. So let me define that. The instant commander shall implement a full evacuation if any of the following are observed. Entonces, en el escenario 6, donde se prevé que aquí no hay contención del comportamiento del incendio y de que hay una posible que eso puede resultar en el fallo de la construcción, entonces el comandante de intervención tiene que implementar una evacuación total si es que observa uno de estos siguientes puntos. So remember, we're talking a Grenfell scenario here. This is not about firefighting anymore. It's about getting people out. Lo que estamos hablando aquí es, por ejemplo, un escenario como en el caso del incendio de Grenfell, ¿cierto? Okay, donde el incendio no se puede contener. These are the conditions. Internal failure of compartmentation. Entonces, el primer punto a observar que entonces demanda de que el comandante haga una evacuación total es que haya, por ejemplo, una falla de la compartimentalización interna. Failure of firefighting facilities in the building. La falla de las facilidades contra incendio del edificio. A fire and or products of combustion spreading rapidly across multiple floors internally or externally.
un incendio o que productos de combustión se propaguen rápidamente por múltiples pisos, tanto interno o externamente. Fire in external cladding, combustible cladding. Un incendio en el revestimiento exterior del edificio. Incident commanders shall consider the potential for total collapse of modern steel buildings if the fire has control of 2 or more floors. El comandante del incendio tiene que considerar que puede haber el potencial de un colapso total en edificios modernos, por ejemplo, de acero, ¿no es cierto? Si es que el incendio tiene el control de 2 o más pisos. If the incident commander determines that the available resources, the number of firefighters, cannot control a fire that has spread or has the potential to spread to multiple apartments or floors. So that's about resources. Si es que si es que el comandante del incidente entonces determina de que los recursos disponibles no pueden controlar el incendio que se ha propagado o que tiene el potencial de propagarse a varios pisos. Okay, so if I could draw your attention to Grenfell, nobody's perfect. Every fire brigade makes mistakes. The considered view of experts who have studied this fire have come to the conclusion that if the fire brigade hadn't arrived, more people would have been alive because those people would have evacuated and those people wouldn't be following a fire service defend-in-place strategy. Entonces le llama la atención un poquito al incendio de Grenfell, donde los estudios hechos por expertos en la investigación después del incendio básicamente han llegado a la conclusión de que si es que el servicio de bomberos no hubiera llegado a esta intervención, más gente hubiera sobrevivido debido a que cuando se llegó se mantuvo la estrategia de quedarse en su lugar, o sea, de mantener a la gente en sus departamentos, de atacar el incendio, de no proteger las vías de escape. So the concept of the building failure tactics are to equip the incident commander with the decision-making capability of when firefighting should no longer be the priority and evacuation should take priority. Entonces, la base de lo que es la táctica para tratar un escenario donde se puede ver el fallo de la construcción es darle al comandante del incidente, es darle la habilidad para tomar la decisión de hacer una evacuación total del edificio. Can I just add, John, that you were telling me that was something that the London Fire Brigade didn't have? Yeah, they had a single strategy, defend in place, keep the people in the building. Y eso es lo que, por ejemplo, la Brigada de Londres no tenía en el momento de que hubo el incendio en Londres. La única estrategia que tenían, la única estrategia que estaba disponible para el oficial en ese lugar era de combatir el incendio y mantener a la gente en sus compartimentos, ¿no es cierto?, en todos los pisos. Okay, how are we going to sequence this full evacuation? How are we going to do it? Bueno, ¿cómo va a ser entonces la secuencia de esta evacuación total? Okay, we evacuate the primary risk zones first. Las zonas primarias de riesgo primero. And we evacuate the victims who are closest to the fire origin. Las víctimas que estén lo más cerca al incendio, donde está el origen del incendio, primero. Which are the victims on the fire floors. Que son las víctimas que están en el mismo piso donde está el incendio. Because there's more than one floor, by the way, involved.
the victims on the stairwells. Cualquier víctima en las escaleras. And then in terms of the secondary risk zones, we have a 3-floor rule. Y lo que concierne las zonas secundarias, entonces Dublin tiene una regla la regla de los 3 pisos. So we talk about victims on the 3 floors directly above the fire. Entonces se habla de las víctimas que estén en los 3 pisos directamente arriba, donde está el piso del incendio. Victims on the 3 floors below the fire. Y las víctimas que están en los 3 pisos directamente debajo del piso del incendio. And then the remainder of the building. Y de ahí el resto del edificio. Remember, smoke movement in high-rise buildings can be very unusual, and a phenomenon known as stack effect can cause smoke and heat to move down as well as up. If the smoke and heat is moving down, your first priority for 3 floors could be the 3 floors below the fire. Hay que recordar que en edificios de altura y en edificios complejos, el humo, se crea un efecto que se llama de apilado, donde entonces el movimiento del humo puede irse hacia abajo, lo cual aquí puede cambiar la secuencia de la evacuación.